Muy buenos días, tardes, noches, alumnos. Qué bueno conocernos, aunque sea de manera virtual. Todos sabemos que en esta pandemia que estamos atravesando, todos debimos configurar nuestros tiempos y debimos configurar las maneras en las cuales trabajamos. Y los docentes particularmente tuvimos que reconfigurar nuestras clases que estaban pensadas para ser presenciales. De golpe se transforman en virtuales y eso requiere una traducción compleja muchas veces. Eh, pero no obstante, no creo que sea imposible y no creo que sea una meta inalcanzable, sino que podemos buscar los caminos y trabajar juntos para poder lograrlo. Bien, este video tiene el objetivo de ser una especie de presentación de la materia, pero no una presentación como suelo hacer en las clases, sino muy mínima, muy estricta, por decirlo de alguna manera. Luego, a su vez, creo que nos va a alcanzar el tiempo para hablar y conversar un poquito acerca de Bátimo y de Bauman. Que dicho sea de paso, un gran grupo de alumnos me ha manifestado la dificultad de poder acceder a esos textos, la dificultad de leerlos, y sin lugar a dudas, no es una materia teórica, no es una materia fácil. Es una materia que yo la pienso más bien en la presencialidad, en el marco áulico, en la interacción con ustedes y las discusiones que puedan surgir a partir de los diferentes dilemas éticos, artísticos o de la profesión del actor que nosotros planteamos en el marco áulico. En esta conversación poder ir resolviéndolos y a su vez ir sumando lecturas, porque lógicamente que esto es educación superior, o sea, es el marco de una universidad, por ende, eh, yo sin lugar a dudas entiendo las dificultades de los alumnos de acceso a los textos, pero nunca pienso que el alumno es incapaz o que es una tabla rasa que no puede o que no está capacitado para comprender estas dificultades. Sin lugar a dudas le faltan apoyaturas, ayudas del docente, ir yendo paso a paso, etcétera, pero no creo que ni Bátimo ni Bauman estén completamente alejados de nosotros para poder entenderlos, ¿no? O sea, yo parto de eso de la igualdad de las inteligencias. Para mí los conocimientos se construyen y no los conocimientos están dados por una mente superior que sería el docente y el alumno, como decía anteriormente, como una tabla rasa. Entonces, yo creo eh, que justamente la dificultad implica una frase que a mí me marcó mucho en mi carrera como docente, que es la de Maite Alvarado, que dice que la educación implica una valla y un trampolín. Una valla porque lógicamente que nos pone restricciones, nos pone dificultades. Y cuando tenemos a Bátimo o a Bauman enfrente, tenemos dificultades para poder comprender qué nos están queriendo decir. O qué carajo nos están queriendo decir para ser más explícito en nuestro enunciado. Y un trampolín, porque una vez que logramos superar esa valla, sin lugar a dudas, podemos saber algo más acerca del mundo y acerca de nosotros mismos, entender desde otro lugar la sociedad contemporánea. O sea, esta materia lo que busca precisamente es la articulación permanente del arte, de la ética y de la profesión. De manera que esta tríada de elementos estarían operando permanentemente entre sí, interrelacionándose en las distintas unidades que vamos a recorrer y no se miran como compartimentos estancos o separados, sino que son los dilemas éticos del arte y la posición del actor en el arte, etcétera, y así sucesivamente. O sea, esta tríada de elementos va a actuar conjuntamente a lo largo de todo el programa. Y las teorías nos permiten, serían como una nueva lente, otra ventana, si ustedes quieren, para mirar la realidad otra vez y de otro modo, ¿no? Entonces, en ese sentido, están ubicados más o menos los textos teóricos. Que yo a lo largo del tiempo y de acuerdo con los grupos voy recortando, voy aportando o voy desarrollando de manera diferente. Dicho sea de paso, y esto me gustaría compartir con ustedes, o sea, la materia ya tiene sus años, o sea, hace 5 o 6 años que yo doy esta materia y me ha costado mucho llevarla adelante, me ha costado mucho llevarla adelante porque como es una materia teórica y hay una hegemonía, podría decirse, de las prácticas teatrales
por sobre las materias teóricas. Entonces la gran mayoría de los alumnos decide cursar las materias prácticas y dejar las teóricas para rendirlas libres. A lo largo de estos 5 años precisamente he tenido solamente 2 grupos con los cuales he podido completar el curso. Dicho sea de paso, la materia tiene una parte teórica, que es el primer parcial, que es en el primer cuatrimestre, y una parte práctica, que es en el segundo cuatrimestre, en los cuales aplicamos estos conceptos a un sketch o a una obra determinada, ¿no? O sea, pasamos de lo teórico a lo práctico, ¿no? Solamente con 2 grupos he podido terminar, ya sea por los horarios, por las dificultades laborales, ya sea por las dificultades justamente de conocimientos, de poder transitar esta materia. En muchos años no se ha podido cumplir con todo lo que a mí me gustaría poder cumplir de la materia en sí misma, ¿no? Entonces, eh, esta materia, como todas las otras, está formada por 2 partes. Una parte que es justa, las 2 partes están implicadas en este juego, quiero decir. O sea, las materias no se hacen solo por el docente, ni se hacen solo por los alumnos, sino que es una dialéctica, un feedback que se produce, donde el alumno también tiene que aportar lo suyo para el desarrollo de la materia, así como aporta el docente. Entonces tenemos que establecer un contrato pedagógico en el cual precisamente nos sintamos cómodos, pero que también podemos ir avanzando de acuerdo con nuestras posibilidades y con nuestros tiempos en los conocimientos que la materia intenta desarrollar, ¿no? Sin lugar a dudas me quedan un montón de cuestiones importantes que suelo decir en las clases de presentación o que suelo desarrollar, pero considero que a veces los videos muy largos eh, o muy complejos dificultan en la virtualidad nuestra atención. Así que vamos al meollo del asunto, que es otro de los puntos en los cuales por qué nos estamos reuniendo de esta manera asincrónica a través de la virtualidad. Y se trata precisamente de el dilema ético, ¿no? O sea, yo no sé qué conocimientos tienen ustedes de ética, si entienden qué implica la ética, pero es una concepción filosófica precisamente. Y tal vez el libro de ética de Aristóteles sea el primero que reflexionó sistemáticamente acerca de la ética, aunque sin lugar a dudas ya desde los presocráticos el concepto de lo ético y de toda la filosofía griega es importante en sí mismo, ¿no? Entonces me parece a mí importante definir un poco qué entendemos por ética para tener en cuenta estas cuestiones. Ethos significa costumbre o carácter, hábito, ¿no? O sea, la reunión eh, podría decirse la reunión de las costumbres y de los caracteres, de los hábitos en relación con las actitudes y con las convicciones de los hombres o de los sujetos en el marco de una sociedad determinada, ¿no? De manera que hay una relación permanente entre fenómenos que son propiamente de la sociedad y fenómenos que tienen que ver con el autoconocimiento, ¿no? Del individuo, ¿no? Ethos también significa de algún modo el fenómeno de la moralidad o analizar el fenómeno de la moralidad. O sea que desde una cierta perspectiva podría pensarse que la ética implica una de las formas en las cuales el hombre se autoobserva o se conoce a sí mismo y a su vez al mismo tiempo observa los fenómenos de la moralidad, los fenómenos de las convenciones y de la moralidad en la cual está implicado como sujeto social. Sin lugar a dudas el pensamiento griego nunca está distanciado de la autoobservación del sujeto, pero también de la observación de lo social. Y si pensamos también en el cosmos, estamos en una ensalada, pero la idea justamente de la ética es estas cuestiones, donde la ética no tiene que ver con una normatividad. Generalmente pensamos que son normas prescriptivas o normativas que son universales, y eso no es así. En la ética, sin lugar a dudas, esta reflexión permanente implica esta modificación de los fenómenos éticos a lo largo del tiempo. Sin lugar a dudas, como nosotros podemos notar, las culturas o las sociedades humanas han ido mutando a lo largo del tiempo, precisamente, ¿no? Y han ido modificándose
a lo largo del tiempo. Esto no es algo que se realiza de la noche a la mañana, sino que tiene que ver con muchas problemáticas sociales, pero la ética implica de cuestiones que anteriormente considerábamos como ofensivas o terribles, en el día de hoy son aceptadas por la comunidad. Pensemos en el matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿no? En sociedades del siglo XX, por ejemplo, en culturas del siglo XX, el matrimonio igualitario sería inconcebible, impensable. O sea, la homosexualidad sería algo normal, una enfermedad. En nuestras sociedades contemporáneas, en cambio, el respeto a la diversidad, el respeto a elegir la sexualidad, esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, esto se ha solucionado de la noche a la mañana, de manera que ahora somos una sociedad terriblemente democrática y que aceptamos completamente la diversidad sexual, y sin lugar a dudas esto no es así. Ustedes lo saben no solamente por las películas, sino por lo que viven en su sociedad contemporánea y la incidencia que tiene la religión precisamente en la definición de las relaciones humanas, ¿no? Entonces el fenómeno moral no es un fenómeno fijo, es un fenómeno que cambia a lo largo del tiempo y nunca es un fenómeno claro, evidente, sino que implica múltiples rispiedades, zonas de conflicto, de conflictividad, el cual no se resuelve de la noche a la mañana y por bueno o malo, sino que en esta discusión a partir de determinados tipos de argumentos es donde opera precisamente la ética, ¿no? Sin lugar, ni hablar, por ejemplo, de los movimientos feministas de fin de siglo, etcétera, con los cuales la relación con lo patriarcal y con el machismo, etcétera, para decirlo más burdamente, también implican una modificación en la concepción ética, no solamente del arte, sino en el discurso, por ejemplo, en el hablar, sino también en las relaciones que podrían establecerse entre los sujetos y así sucesivamente, ¿no? Eh, Me parece a mí que hay unas cuestiones importantes a tener en cuenta a partir de eso, ¿no? Entonces, una vez definido la ética, podríamos ir a pensar junto con Bátimo y Bauman estos dos conceptos de por qué se han elegido en esta cátedra, ¿no? O sea, nosotros partimos, o a lo que a nosotros nos interesa particularmente, es la posmodernidad como concepto. ¿Y por qué elegimos la posmodernidad en una materia como arte, ética y profesión? Porque la posmodernidad es un concepto que nos permite pensar la sociedad contemporánea, la sociedad en la cual todos estamos inmersos. Más adelante vamos a hablar del dilema ético de la tecnología, pero ahora, en esta oportunidad, nosotros lo que hacemos o lo que intentamos hacer es entender a la posmodernidad, o sea, la comunidad en la cual vivimos. Porque ¿cómo podemos pensar los valores éticos contemporáneos o el arte contemporáneo si no entendemos a la sociedad en la cual vivimos? Por eso está Bátimo y Bauman están ahí. Bien, vayamos a Bátimo primeramente. Bátimo, acá hay una cuestión antes de entrar en Bátimo que me parece importante señalar. Modernidad y posmodernidad se entiende que son dos clasificaciones o dos periodos históricos que ha transitado la humanidad. La modernidad comienza en el siglo XV, podría pensarse con las llegadas de las llegadas de la colonización al territorio americano, ¿no? O sea, Cristóbal Colón, todos esos, ¿no? Hernán Cortés, que vinieron a colonizar y que de golpe se descubre un nuevo mundo y se descubre que la Tierra era redonda, etcétera. Tiene que ver con la globalización y con que el comercio se hace de alguna manera mundial, ¿no? Ahí es el momento en el cual supuestamente arranca la modernidad. La modernidad llegaría hasta la década del 70 del siglo XX, o sea, vieron la cantidad de siglos que pasan y las transformaciones históricas que va sufriendo la modernidad a lo largo del tiempo. Pero lo que hace Bátimo es sintetizar esas concepciones de lo moderno o qué significa ser moderno, ¿no? Pese que para nosotros, por ejemplo, moderno es un vocablo que utilizamos diariamente el sentido común y decimos, uy, qué moderno, como algo nuevo o como algo que está en contra de lo tradicional, podría decirse, ¿no? Lo posmoderno o la concepción de la posmodernidad tiene que ver con un paradigma de crisis y no con una ruptura total de la modernidad. La escuela, por ejemplo, es moderna o sigue siendo moderna en sus rituales y en sus prácticas. Ahí se entiende esa complejidad. La posmodernidad comienza en la década del 70 y tiene que ver, dice Bátimo, con el advenimiento de los medios masivos de comunicación.
O sea, cuando los medios masivos de comunicación aparecen en escena, se modifican las relaciones de los sujetos entre sí. No sé qué edad tendrán ustedes, la verdad que eso lamentablemente no lo podemos saber en este video, ¿no? Pero en mi época, por ejemplo, el WhatsApp no existía. En mi época, por ejemplo, había un televisor para todo el barrio. Los teléfonos celulares eran una tecnología que ni siquiera en las películas de ciencia ficción estaban planteadas, ¿no? Eh, lo máximo era lo que se parecía a un teléfono celular, un walkie-talkie, digamos, ¿no? O sea, quiero decir que recuerdo a una actriz norteamericana que decía precisamente que no concebía la vida sin el celular, y no se imagina cómo había sido la vida de las personas anteriormente sin el celular. Igual, yo diría igual. Diferente sin lugar a dudas, pero nadie murió por no tener un celular en la mano. Quiero decir, ahí hay un dilema ético de la tecnología. Pero lo que voy con esta cuestión precisamente de el advenimiento de los medios masivos de comunicación y de la tecnología, que ha modificado sustancialmente las relaciones de los sujetos entre sí, las percepciones del mundo, y desde luego ha modificado la concepción del arte, ¿no? Y las posiciones éticas de los sujetos en relación precisamente al uso de estos medios de comunicación precisamente. Piensen ustedes en las fake news o en las noticias falsas, o en el documental de Netflix, por ejemplo, Vidas Privadas, en las cuales desnuda precisamente los procedimientos turbios que realizan determinados aspirantes a puestos políticos para modificar la opinión pública y justamente defenestrar al otro y poder acceder a puestos de poder, ¿no? Evidentemente aquí hay un dilema ético del uso de las tecnologías, ¿no? Entonces Bátimo dice que pensar en el concepto posmoderno sí tiene importancia, y sí es importante porque esta sociedad implica el advenimiento de los mass media o de los medios masivos de comunicación. Vamos hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Entendemos hasta ahí? No es tan difícil, digamos, ¿no? O sea, esta sociedad se caracteriza por la potencia que tienen los medios masivos de comunicación, ¿no? Ahora bien, eh, Bátimo lo que hace precisamente es describir qué era ser moderno específicamente, ¿no? Y qué es lo moderno como un valor determinante. Lo moderno tiene que ver con el culto a lo nuevo y a lo original, dice precisamente, ¿no? Por un lado. O sea que lo que está al final de la serie, o lo último, siempre tiene muchísimo más valor que lo que está en el pasado. O sea, lo nuevo y lo original tiene un valor importante. A su vez, también tiene que ver con la realización de una especie de hombre ideal, que es el ideal europeo, ¿no? Las sociedades del primer mundo todavía siguen teniendo incidencia esto en nuestro pensamiento argentino, sobre todo, que siempre estamos mirando a Europa y pensando que lo mejor y lo ideal siempre está en Europa, y lo terrible, lo patético, lo triste, lo marginal lo transitamos a nuestro territorio, ¿no? Esa mirada permanentemente hacia el viejo continente, o sea, que ha sido impuesto ideológicamente a partir de sistemas educativos y sistemas de comprensión. Bien, la realización de ese hombre ideal, el europeo, como de manera que todo lo que se aleja de lo europeo es salvaje o incivilizado, ¿no? O subdesarrollado. Entonces, obviamente que habría pueblos primitivos que lógicamente que todavía le faltan diferentes procesos evolutivos para llegar a este hombre ideal, que sería el hombre europeo, de cómo vive, de cómo piensa el europeo, ¿no? Eh, por eso, lo que va a caer, dice Bátimo, es la idea de historia. La historia con la cual nos enseñaron, la cual aprendimos nosotros, la cual seguimos aprendiendo en las escuelas primarias y secundarias. El sentido progresivo de la historia, en la cual lo último que aparece en el proceso siempre tendrá más valor. Lo que se rompe precisamente en la modernidad, dice Bátimo, es que es cuando se acaba o cuando es imposible concebir a la historia como algo unitario, como algo universal, sino que aparecen múltiples historias que vienen a minar la historia oficial. Él habla, por ejemplo, de los grupos de los marginados, de los guetos, las voces de las minorías sexuales, de las minorías étnicas, del feminismo, por ejemplo. Acá tenemos una resquebrajación o ruptura de la historia oficial, precisamente, porque se hablan muchas voces
implica que esa historia que les han escrito los que ganan, como bien dice Benjamin, se empiece a romper porque hay múltiples visiones del mundo. O sea, ya no es posible concebir a la historia como algo unitario, como algo universal, como algo que parte de ese prototipo de hombre ideal que es el hombre europeo precisamente, ¿no? Esta sociedad de los más media, para que se produzca esto, juegan un rol determinante. Acá es donde Bátimo establece una tesis que es muy fácil de entender y que yo suelo utilizar este texto como modelo precisamente para aprender el discurso académico, ¿no? por, la, por la claridad que tiene. O sea, la tesis que pretende sostener Bátimo es la siguiente: que en esta sociedad contemporánea los mass media o los medios masivos de comunicación cumplen un rol determinante. Elección de gobiernos, cambio de opinión pública, percepciones acerca de la realidad, y así podemos seguir, ¿no? Que estos caracterizan a una sociedad como una sociedad más compleja, no más clara o más transparente, no más objetiva, sino muchísimo más compleja, ¿no? Y a su vez que en este caos residen nuestras mayores posibilidades de emancipación. Anteriormente teníamos una única identidad posible, una única búsqueda posible, una forma ideal de manifestarnos en la sociedad. Hoy en día eso se rompe, ¿no? Porque hay múltiples identidades, muchas maneras de acceder a la sexualidad, muchas maneras que tenemos de configurar nuestra personalidad y así sucesivamente. O sea, vemos que Bátimo tiene una visión positiva, si se quiere, acerca de lo que es la posmodernidad. Eh, o sea que en ese caos de información, en esas múltiples posibilidades, residen de alguna manera las potencialidades que tenemos nosotros de construirnos como sujetos y de construir nuestra identidad, precisamente por esas multiplicidades de puntos de vista, ¿no? En la cual todo se convierte en comunicación, ¿no? Ahora bien, hay una gran problemática con esto, precisamente, y yo les hablaba de las fake news, y hay un punto interesante a tener en cuenta, que Bátimo toma precisamente la frase de Nietzsche, en la cual dice que Nietzsche dice que la realidad se vuelve fábula, y Bátimo dice que se erosiona precisamente el principio de realidad. No sabemos qué es la realidad, no tenemos ya una única visión de la realidad, sino que tenemos múltiples puntos de vista acerca de esa realidad. Esto va a provocar, por un lado, algo positivo, dice Bátimo, un extrañamiento, que nos permite a nosotros conocer culturas y otras posiciones de otros sujetos, para notar que nuestra cultura no es la predominante y que no es la única posible y que nuestro modo de vida no es el único válido, sino que hay muchas maneras de vivir y de ser, ¿no? Este extrañamiento es importante para Bátimo en sí, tiene que ver con esa emancipación. Y esta dificultad precisamente de que la realidad se vuelva fábula o que se erosione el principio de realidad genera una complejidad mayor, precisamente porque al haber tantos puntos de vista, eh, esta realidad se desvanece de nuestra mirada de algún modo, ¿no? Acá hay un dilema precisamente, porque quienes tienen la posibilidad de acceder a estos múltiples puntos de vista, no todas las clases sociales. Hay, hay que tener un acceso a la tecnología, hay que saber leer los medios de la comunicación, hay que tener una formación académica para entender nuestra sociedad contemporánea y convertirnos en sujetos. Esta sociedad también tiene la otra vertiente, que implica el consumo, precisamente, ¿no? Que adquirimos una identidad a través de consumir determinadas cosas. Y en este consumo, el capitalismo establece una separación de quienes son más aptos para consumir y quienes no pueden consumir. Si yo puedo consumir más, precisamente, tengo un valor social más importante como ser humano. Si yo no puedo consumir, valgo menos. ¿Se entiende esta cuestión? ¿No? O sea, esto es un dilema ético muy importante y muy significativo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes al respecto de esto, a la sociedad de consumo, ¿no? A los valores que da la sociedad contemporánea con respecto al acceso precisamente a la mercancía, a las mercaderías? Acá hay una cuestión, ¿no? En la cual nosotros podríamos disentir con Bátimo. O sea, claro, para una determinada clase social sí es posible acceder a todos los valores, bienes de consumo y la posibilidad de refigurarse y reconfigurarse permanentemente a sí mismo, a la identidad del sujeto en la sociedad, etcétera. Pero hay otras clases sociales marginadas de esta posibilidad.
Entonces no hablamos de una democratización absoluta y de una múltiple posibilidad, sino que nuevamente esta posibilidad, y es la posición que sostiene Bauman, es cada vez más rígida y cada vez más restringida a pequeños grupos sociales. Por ahí va la cosa de Bátimo, ¿no? Bien, vayamos un poco a Bauman, que es más amplio y más largo de poder expresar. Eh, Creo que lo que podemos hacer para no cansarnos con los videos precisamente es dejar el video aquí, dejar este punto aquí, eh, pensando en estas cuestiones que tienen que ver con los medios masivos de comunicación, que tienen que ver con la posmodernidad, etcétera, con la historia, ¿no? Dejarlo ahí y hacer un nuevo video para hablar de Bauman, porque Bauman va a decir otras cosas y se refiere a otras cosas y tiene una posición, si se quiere, más negativa que la de Bátimo con respecto a esta posmodernidad que él denomina modernidad líquida. Bien, me pongo a realizar entonces el segundo video.